capítulo 261, capítulo 261. Aprendizaje 2. El día después de que Conan consiguiera a su nueva aprendiz y pasara la cena presentándole a Izumi, a Rei y sus otras chicas, se desató el infierno. De repente, las otras tres mujeres también querían a sus aprendices. Después de todo, ¿quién no querría un gruñido al que puedas enseñarle a llenar el papeleo? Claro, usar los clones de sombras era una alternativa, pero honestamente, tener a alguien más que se ocupara de ello simplemente se sintió mucho más dulce. Solo a Ringo no le importaba enseñar a nadie porque estaba bastante satisfecha con su rutina diaria actual y decía que enseñar reduciría demasiado su tiempo de forja. En resumen, era demasiado vaga. De todos modos, esto resultó en una ferviente búsqueda de sus propios aprendices que eventualmente podrían hacerse cargo de sus departamentos. Naturalmente, para tal tarea, los requisitos eran bastante elevados, especialmente en lo que respecta a la lealtad. Pakura lo tuvo bastante fácil. Ya tenía a Maki, a quien estaba preparando para que asumiera su puesto en la aldea del otro lado. Maki estaba dedicada y después de vivir años en la aldea del otro lado, la consideraba su hogar. Era una obviedad que sucedería a Pakura a su debido tiempo. Después de todo, Rei creó la aldea del otro lado porque lo que necesitaba era tener el respaldo de toda una aldea o nación oculta. Para ser honesto, realmente no podía molestarse en gobernarlo más de lo estrictamente necesario. En realidad, fue solo una comparación de los beneficios y el esfuerzo necesario. Puso un enorme esfuerzo en crearlo y de hecho obtuvo los beneficios deseados, pero en su opinión, era mejor dejar el pueblo sobre los hombros de otra persona. Alguien en quien confiaba. Alguien con talento y experiencia en la administración del día a día del pueblo. Alguien como Maki después de que termina su aprendizaje para Pakura y sube un poco de rango. No hace falta decir que el objetivo de Rei era convertirse en una existencia similar a un daimyo en Spring Country. Tendría su ministro, el señor Kaseana, que realmente no quería nada más que el país prosperara y que los civiles vivieran una buena vida. Con un ministro tan bueno, Rei no tendría mucho que hacer. Y al darle el mando de la aldea a Maki, Rei será libre de hacer sus pasatiempos y pasar tiempo con sus chicas. Era el sueño supremo de cualquier perezoso. Ah, bueno, todo a su debido tiempo. Volviendo a Pakura, para el puesto de Kasekage, Pakura estaba preparando a Temari. Incluso si Pakura nunca lo dijo abiertamente, Rei se dio cuenta y en realidad lo aprobó. Gaara era demasiado inestable y joven. Además, la gente todavía lo despreciaba. Además, no habrá ningún Naruto demasiado confiado, descarado, exuberante, estúpido y con el cerebro lavado para hacerle entrar en razón al chico por haber tenido suerte en su pelea. La interferencia de Rei con Naruto básicamente destruyó esa posibilidad. No había ninguna razón real para no aprobar que Pakura eligiera a Temari para el puesto. Podría haber parecido contraproducente ya que Temari vio a Pakura matar a su padre pero, sorprendentemente, la niña no tenía ningún resentimiento hacia su nuevo mentor. Rei incluso iría tan lejos como para proclamar que Temari en realidad se sentía un poco agradecida y resuelta a no decepcionar. Era un poco adorable por la pequeña flor del desierto de Pakura. Tsunade tuvo dificultades para buscar aprendices. Rei sabía que le hubiera encantado acoger a Shizune nuevamente y otorgarle sus nuevos conocimientos a la mujer. Pero después de todos estos años, Shizune era más leal a Konoha que Tsunade y eso puso fin a estos planes. Eso sin siquiera mencionar su separación ligeramente desordenada cuando Tsunade trató de convencer a Shizune de que no se casara con Azuma después de que ella sondeó suavemente a su antiguo aprendiz y tuvo la impresión de que Shizune nunca le permitió al chico coquetear y seducir a otras mujeres durante su larga estadía en la capital del fuego. Por desgracia, Shizune lo tomó mal y Tsunade no tuvo la paciencia suficiente para mostrarle la luz. Al final, esa relación navegó hasta que Shizune sacó la cabeza de su trasero, las palabras de Tsunade, no las de Rei. Con Shizune fuera, Tsunade decidió tomar el camino más difícil y comprometerse a entrenar a Anko para que eventualmente fuera su reemplazo. La pobre Anko estaba increíblemente emocionada cuando escuchó que pasaría el tiempo que Naruto estuviera en la academia entrenando con Tsunade.
Estaba aún más emocionada cuando Tsunade le mostró por primera vez la aldea del otro lado. La mujer incluso reafirmó su lealtad hacia Rei, informándole que Konoha nunca le dio nada, por lo que no había muchas razones para ser leal a esa aldea. Bueno, la emoción de Anko se desvaneció rápidamente cuando Tsunade le mostró al encantador de serpientes los campos de entrenamiento. Por primera vez en su vida, Anko se perdió el entrenamiento de Orochimaru. Claro, el hombre era brutal, pero al menos no era un experto médico. A Tsunade simplemente no le importaba qué tan dañada estuviera Anko durante el entrenamiento. Ella simplemente la arregló y la volvió a lanzar a la refriega mientras que Anko no tuvo más remedio que adaptarse. Si eso no fuera suficiente, Tsunade utilizó la amenaza de un aumento en este tipo de entrenamiento para motivar a Anko a aprender libros de medicina, algo que el amante de las serpientes estaba empezando a odiar con pasión. Claro, ella amaba sus venenos y sabía sobre ellos más que nadie en Konoha, pero eso era todo y esto era esto. Desafortunadamente para Anko, el objetivo de Tsunade era entrenar a un médico capaz de dirigir el departamento médico en la villa del otro lado después de que ella se jubilara. Y Tsunade no aceptaba un no por respuesta. Solo su determinación de matar una vez a Orochimaru le dio a Anko la determinación suficiente para seguir adelante con el entrenamiento. Shikaku también proclamó que bajo ninguna circunstancia tomará más tiempo de su ya apretada agenda para entrenar a un sucesor. Pero el hombre también exigió que Tsunade entrenara a uno, citando su destreza como la razón. El bastardo inteligente simplemente quería liberarse de sus responsabilidades. Pero Tsunade decidió ser un poco tortuoso y después de una breve charla con un emocionado Chunin llamado Kurenai Ryui, en la cabeza de Tsunade apareció la idea de que sería hilarante si el próximo Hokage centrado en ilusiones. Pasaría mucho tiempo antes de que Tsunade confiara en Kurenai lo suficiente como para mostrarle la aldea del otro lado y decirle a la chica toda la verdad, pero definitivamente tomó a la chica bajo su protección y comenzó a entrenarla. No es que le haya dicho a Kurenai qué futuro imaginaba para ella. Eso llegaría solo después de que ella confiara en ella lo suficiente. La más problemática de todas fue, con diferencia, Mei. Decidió tomar a Yujito y Yagura como aprendices. No es que los dos Jinchuriki tuvieran voz y voto en la decisión. Ni siquiera Rei pudo rechazarla cuando dijo, pero ellos ya son mis mascotas, ¿no es natural entrenarlos para que escuchen? ¿Qué diablos se suponía que debía responder Rei con tal lógica actuando en su contra? Al final, simplemente les dio a Yujito y Yagura una mirada mitad de lástima y mitad de disculpa antes de aprobar la decisión justo enfrente de los dos pobres imbéciles. En realidad, Mei eligió su gatito, es decir, Yujito, porque se volvieron muy amigables con el paso de los años. En cuanto a Yagura, la tortuga infantil, como Mei lo apodó porque todavía era del tamaño de un niño a pesar de ser un adulto, Mei lo eligió por su capacidad de transformarse en modo Biju completo. Con su Biju, Auburn, finalmente a punto de madurar, Mei era capaz de usar el modo Biju hasta cierto punto y, como tal, hubiera sido bueno tener dos compañeros de juego, ¿no? Realmente no había mucho que Rei pudiera hacer contra una lógica tan impecable. Solo esperaba que Mei no transmitiera su obsesión por el jutsu que acaba con el mundo a sus dos nuevas víctimas, aprendices. Siga las novelas actuales en noviembre 5LV, in. Com, capítulo 262, capítulo 262. Team Skip, Academia de Kirigakure. Cuando Rei decidió ser más pasivo en su política exterior durante los años siguientes, significó la nueva era de desarrollo para las aldeas ocultas bajo su mando. Kirigakure fue el primero que se vio muy afectado por esa decisión. No fue por Ringo, sino por Yagura, que era como una ardilla alistada con café. El tipo realmente quería mejorar Kirigakure y definitivamente lo demostró molestando a Rei lo suficiente como para considerar importante comenzar finalmente las reformas en Kirigakure en lugar de pasar ni siquiera un día más con el exuberante ex cuarto Mizukage. Francamente, a veces, Rei incluso se arrepintió de haber aceptado al tipo. ¿A quién le importa confundir a Akatsuki y negarles el acceso a la tercera cola si tenía que sufrir su naturaleza excesivamente excitable cada vez que se mencionaba la reforma de Kiri?
Para ser un tipo de persona tan serio, Yagura ciertamente actuó como un niño una vez que se dio cuenta de que ya no necesitaba cargar con la carga de ser un líder. Los años empezaron a pasar lentamente y Kirigakure sintió las reformas plenamente. Lo primero que cambió fue el examen de graduación. Los niños ya no peleaban a muerte entre sí por el derecho a convertirse en ninja. Dicho esto, ni Ringo ni Rei sintieron que la tradición fuera fundamentalmente mala. Fueron necesarias muchas discusiones con Yagura, pero al final, incluso la enana tortuga tuvo que ceder ante sus argumentos. La tradición en sí misma era buena. Solo necesitaba una gran reforma para ser eficiente. El examen final de graduación seguía siendo una batalla entre los estudiantes, pero ya no era a muerte. Después de todo, el pueblo tenía que conocer el nivel aproximado de sus graduados, además un evento de este tipo podría servir como entretenimiento para la población local, generando un poco de ganancia en las entradas. Dicho esto, a los graduados se les dijo que hicieran lo mejor que pudieran. Las batallas todavía estaban supervisadas por un ninja clasificado como Jonin, por lo que si ocurriera alguna muerte, implicaría que el supervisor no es apto para ser un Jonin si ni siquiera puede evitar que un estudiante de la academia le dé un golpe mortal a otro estudiante de la academia. Por lo tanto, los supervisores se aseguraron de prestar atención sin importar lo aburridos que estuvieran al ver pelear a dos novatos. Esa no fue la única reforma de la academia. Ni por asomo. El plan de estudios de la academia también fue completamente revisado, implementando ejercicios de control de chakra y algunos jutsu de agua de bajo nivel en preparación para aprender Kirigakure no Jutsu como parte del examen de graduación. Honestamente, la única razón por la que las academias no enseñaban ningún jutsu sutil o ejercicios de control de chakra era simple. Muchos estudiantes abandonan o suspenden el examen de graduación y las aldeas simplemente no quieren civiles con conocimiento sobre cómo mejorar su control sobre el chakra. Después de todo, cuanto más extendidas estén estas cosas, más personas podrán experimentar y crear sus propios jutsus. Personas que no están afiliadas al pueblo. Personas que sean civiles y puedan viajar libremente. Habría sido un desastre iniciar su formación para que luego se marcharan. La peor parte es que las aldeas ni siquiera podrían marcarlos como ninjas nucleares porque, bueno, los estudiantes de la academia aún no son parte de las filas ninja. La solución a este problema fue sorprendentemente sencilla. El pueblo solo tiene que garantizar que todos pasen la academia. Por supuesto, era una pequeña teoría agradable, pero era mucho más difícil lograr tal hazaña en la práctica. Básicamente, Ringo, que en realidad significa AO, creó un sistema en el que cada graduado tiene 5 oportunidades de graduarse de la academia. La edad para graduarse todavía era de 10 años, pero las reglas de graduación eran un poco diferentes. Cualquiera podía reprobar un examen de graduación 4 veces, lo que significaba regresar a la academia por un año más. Siga las noviembre/LS actuales en noviembre 5LV, in. Reprobar una vez estaría bien, pero 2 veces. Bueno, digamos que toda la clase se estaría burlando en silencio de esa persona, sin mencionar a aquellos que reprobaron más de 2 veces. Una persona así sería descaradamente obvia en la clase, ya que sería mayor que todos los demás, lo que significaría su ineptitud. Su objetivo era motivar a los niños en esa posición a trabajar más duro. Naturalmente, los profesores los observarían como halcones para asegurarse de que no haya circunstancias especiales involucradas. El plan de estudios no era realmente tan difícil. Se creó pensando en niños huérfanos de 10 años. Los niños del clan no deberían tener ningún problema y probablemente podrían graduarse a los 7 años siempre que aprendieran los jutsu necesarios que se estaban probando. Diablos, incluso los huérfanos no deberían tener problemas siempre que hagan el esfuerzo necesario. Dicho esto, Ringo se aseguró de que nadie pudiera graduarse antes de tiempo. Si se encontraba a alguien especial, simplemente se le ofrecería una tutela especial durante el resto de los años de la academia. No había necesidad de enviar niños menores de 10 años al campo de batalla. Semejante práctica era contraproducente teniendo en cuenta el bajo porcentaje de ellos que realmente regresarían. Si alguien lograra reprobar 5 años consecutivos, sería un asunto tremendamente sospechoso.
Si un niño de 15 años no puede manejar lo que un niño promedio de 10 años puede hacer, entonces algo es muy sospechoso en él y su desempeño es falso, lo cual debería haber sido descubierto por los profesores durante todos los años de la academia. O el niño es simplemente tan terriblemente estúpido que no es apto para ser un ninja. En tal caso, no hay necesidad de preocuparse de que él difunda técnicas de control de chakra, y mucho menos de que él mismo cree una técnica. Por lo tanto, el principal problema de Kirigakure estaba en camino de ser resuelto. Nadie se quejó de los sangrientos exámenes de graduación que perpetuamente reducían a la mitad la clase de graduados, matando a muchos tardíos en el proceso y paralizando lentamente la fuerza ninja de Kirigakure. Y el número real de niños que se gradúan se duplicaría efectivamente si mejorara su calidad. En tan solo unos años, el consejo de Kirigakure predijo que las fuerzas de Kiri alcanzarían en número a otras aldeas ocultas importantes. Naturalmente, tales estadísticas hicieron que los ninjas Kiri veneraran a Ringo como su salvador. En sus manos, la aldea estaba empezando a prosperar tanto económica como militarmente. Ao solo pudo llorar en un rincón, murmurando acerca de que no se le había dado el crédito que le correspondía. ¿Y Ringo? A ella no podría importarle menos. Capítulo 263, capítulo 263. Salto temporal, Kirigakure. La academia no fue el único lugar que recibió una renovación en Kirigakure. No VLBN. Com. Ringo era una tonta, pero una vez que tenía algo como objetivo, hacía todo lo posible para terminarlo. Esa es la razón principal por la que se convirtió en portadora de Kiba en el pasado. No tuvo ninguna oportunidad real de hablar de cuando era joven. Claro, una fuerte afinidad con Lightning rara en Kirigakure, pero otorgar espadas de Kiba a un huérfano era un pensamiento escandaloso. Sin embargo, Ringo logró conseguirlos a pesar de todos los obstáculos y prejuicios naturales en su camino. Por lo tanto, Rei sabía que si quería que Ringo comenzara a desarrollar Kirigakure adecuadamente, tenía que hacer que ella se interesara en él. Y solo había dos cosas que Ringo consideraba interesantes hoy en día: él y la forja. Ahora, Rei podría haber desarrollado un sistema de recompensas y prometerle más citas, abrazos, sexo, lo que sea por realizar tareas. Eso, sin embargo, a Rei le pareció vacío ya que Ringo era una de sus esposas, por lo tanto, se suponía que estas cosas no eran recompensas sino sucesos naturales en su relación. En cambio, Rei decidió hacerlo gracias al interés de Ringo en la forja. Por desgracia, Kirigakure era una aldea del interior, ubicada casi en el medio del país del agua y que se centraba en el comercio marítimo. Si Ringo quería desarrollar una mejor forja en la aldea, primero tenía que desarrollar algunas bases fuera de la aldea en los principales puertos del país. Luego tuvo que desarrollar la infraestructura y el comercio a través del mar para conseguir mejores materiales para la forja, desarrollando indirectamente la economía de todo el pueblo. Ciertamente no fue una coincidencia que la mayoría de las importaciones para esta área tampoco provinieran de la Usushio Trading Company. Claro, Kirigakure podría haber obtenido sus materiales a través de las empresas comerciales del país del agua, pero a la larga, eso sería realmente tonto y costoso. De esta manera, es posible que Ringo haya invertido mucho dinero, pero los beneficios se pagaron directamente en el desarrollo del pueblo y sus negocios que, más adelante, generarían ingresos y se pagarían por sí mismos. El solo hecho de desarrollar la forja en el pueblo hizo que Ringo también desarrollara muchas otras cosas. Cosas que eran necesarias para el buen funcionamiento del pueblo. En solo 3 años, Kirigakure se volvió completamente independiente del daimyo del agua, ya que tenían sus propios negocios que eran totalmente capaces de sostener financieramente a la aldea. Esto resultó en que el daimyo tuviera mucha menos influencia sobre la aldea en general. Los nobles del país del agua ya no podían exigir que se aceptaran algunas misiones a pesar de ser plenamente conscientes de que las posibilidades de supervivencia son casi nulas. Después de todo, ¿qué otra razón aparte de la presión política podría tener una aldea llena de asesinos con superpoderes para enviar a sus soldados a una misión suicida? ¿Por qué una aldea haría eso? Hicieron misiones para conseguir dinero.
que mataran a un ninja durante una misión fue, por otro lado, siempre una pérdida. La aldea dedicó años de esfuerzo a criar a sus ninjas, por lo que desperdiciar sus vidas para complacer a un polvo rico y gordo, como los llamaba Ringo, fue una completa tontería. Algunos miembros del consejo, especialmente los jefes de clan, vieron esta desviación de las tradiciones como atroz. Se suponía que Kirigakure era una aldea ninja y eso significaba que sus ingresos debían provenir principalmente de realizar misiones. Sus protestas podrían haber sido silenciosas, pero Ringo y Yao tomaron nota de ello. La respuesta de Ringo: entonces si básicamente quieres ser los sirvientes glorificados a sueldo de los nobles ricos, ¿eh? ¿Realmente olvidaste cómo era durante la era de los estados combatientes, no? Sí, los clanes eran contratables por un precio. Pero aparte de eso, los clanes también eran completamente autosuficientes. No estaban bajo el gobierno de nadie y por lo general deambulaban libremente, sin importar lo que pensaran los dueños del territorio. Sin embargo, ¿te gustaría que dependiéramos de la generosidad de Daimyo y trabajáramos para él como si éramos sus perros leales? ¿Eres estúpido? Él es solo un hombre gordo e inepto, pero te escondes frente a su supuesta influencia y le ruegas por las sobras de su mesa a pesar de que cada uno de ustedes puede acabar con un todo por sí solo. Batallón de su ejército. Patético. No son más que esclavos orgullosos. Supongo que tenemos suerte de que no seas tú quien sea el Mizukage, sino yo, al menos no me cubro frente a un civil impotente solo porque tiene un título elegante. ¿Qué me va a hacer? ¿Contratar a otra aldea para iniciar una guerra con su propia nación? Por favor. Ese fue el discurso más largo que Ringo pronunció en los 2 años que fue Mizukage y también fue uno que dijo con tanta burla y desprecio que los miembros del consejo escucharon, cagándose en los pantalones porque solo querían que ella perdiera los estribos y se abalanzara, matándolos en el proceso. Los jefes de clan realmente experimentaron un susto ese día. Para darle el crédito a Ringo, ella toleró sus quejas durante la mayor parte del año. Ya era suficiente, lo que la hizo estallar. Después de ese azote verbal, los jefes del clan pensaron mucho sobre el significado de sus palabras, y eso más tarde tuvo un gran impacto en todo Kirigakure. Fueron necesarios algunos meses para que estas palabras surtieran el efecto deseado. Los jefes de clan eran seres orgullosos y la fuente de dicho orgullo eran sus clanes. No sois más que esclavos orgullosos. Al final, fueron estas palabras las que hicieron que los jefes de clan recordaran cómo sus clanes se transformaron en el siglo pasado. Y muchos de ellos se horrorizaron al comparar lo que había sido con lo que era actualmente. No fueron estúpidos. Simplemente no miraron la situación desde ese ángulo. Vivían en el presente, sin mirar demasiado el pasado. Solo después de mirar, se dieron cuenta de lo que Ringo estaba tratando de lograr. Ella estaba tratando de traer de vuelta e implementar en la aldea la independencia que los clanes disfrutaron hace un siglo. Esto condujo a otro hito en la historia de Kirigakure. Los jefes de clan, por su propia voluntad, se inclinaron ante Ringo. Tanto en sentido figurado como literal. Antes la seguían porque era poderosa. Demasiado poderoso para que pudieran hacer algo por ella. Demasiado poderoso para siquiera intentar algo tan tonto. Ahora encontraron una razón para respetarla como su líder. Una razón distinta a su poder abrumador. Y de repente, Kirigakure se unificó más que nunca. Bueno, claro, todo empezó con un malentendido. A Ringo no podría importarle menos la independencia de Kirigakure, pero si quería convertir a su aldea en el mejor productor de armamento forjado, tenía que obtener algo de margen de maniobra de los nobles y los daimyo. Sin embargo, malentendido no, Rei quedó realmente impresionada y estupefacta de cómo Ringo se ganó la lealtad de todo el pueblo. Cuando la incluyó en este pequeño proyecto de desarrollo de forja, no tenía idea de que el pueblo la habría adorado literalmente. Ah, bueno, bien está lo que bien acaba, ¿no? Al menos, Rei ya no tenía que pensar en cómo salvaguardar la lealtad y obediencia de Kirigakure considerando que tanto los ninjas como los civiles siguieron la palabra de Ringo como si fuera una escritura sagrada después de que notaron cuánto mejor hizo ella a la aldea y qué tan bajo se volvió el tasa de mortalidad de sus ninjas. La mejor parte.
La mujer no tenía ni idea. A ella simplemente no podría importarle menos. Capítulo 264, Capítulo 264. Time Skip, Tsunagakure. Departamento de Títeres. Y eso concluye el informe sobre la formación del Departamento de Títeres, Lady Kasekage. El vicelíder de dicho departamento informó a Pakura antes de ser despedido. El Departamento de Títeres fue una de las primeras cosas que se le ocurrió a Pakura. La principal táctica de guerra de Tsunagakure era simple. Los titiriteros eran una de las partes más importantes ya que proporcionaban carne de cañón en forma de sus títeres. Los títeres no estaban vivos, por lo que el enemigo se deshiciera de ellos no era gran cosa. El titiritero solo tuvo que sacar una nueva marioneta de un pergamino de almacenamiento y la batalla pudo continuar. Además, los titiriteros de Tsuna también eran maestros en el uso de una amplia gama de venenos. Un nick y la batalla normalmente terminaba. Y estos titiriteros luego fueron protegidos por usuarios de Tesenjutsu que mataban bestias a media distancia con su Kamaitachi no Jutsu. Uno no puede realmente apreciar qué tan fuerte era esa técnica menos que vea a un hombre desmembrado de la nada porque unas balas de viento invisibles que nadie notó lo impactaron. Y una vez que el usuario del Tessen aprendió a ocultar una bala de viento en otra bala de viento, digamos que los Honins de otras aldeas temían con razón enfrentarse a Sun en el campo de batalla más de lo que temían a otras aldeas porque luchar contra ellos podía parecer inútil a veces con oleadas de títeres desechables pululando en las líneas del frente. Puede que Suna no haya sido la más grande de las aldeas escondidas, pero con los títeres, eso no era gran cosa. Cada títere podría contarse como un shinobi adicional siempre que el controlador pudiera seguir el ritmo. Cuando se habla exclusivamente de un enfrentamiento entre ninjas clasificados como chunin, ya que eso era lo más frecuente que sucedía durante una guerra, los títeres eran en realidad superiores y desechables. Podrían sacar una cuchilla oculta de cualquier parte de su cuerpo, desmontarla en partes individuales y volver a ensamblarla, girarla en ángulos que los humanos nunca podrían lograr y mucho más. El único factor limitante de los títeres era el titiritero y la variedad de armas que llevaban. En el actual periodo de armas blancas, los títeres eran las mejores máquinas de guerra que el mundo tenía para ofrecer. Era obvio que Pakura se concentraría en mejorar los títeres de su aldea, ¿no? Los titiriteros de Tsuna nunca estuvieron unidos. Las habilidades se transmitían en pergaminos o de maestro a aprendiz. Lo cual resultó increíblemente ineficaz a largo plazo. Claro, los títeres se mantuvieron en secreto de esta manera. Los títeres rotos eran fáciles de adquirir en el campo de batalla y, sin embargo, ninguna aldea podía replicarlos, sin importar cuánto lo intentaran. Esto solo fue posible gracias al amplio secreto que rodea al arte. Sin embargo, el departamento de marionetas cambió este aspecto del pueblo. Los titiriteros ahora estaban unidos bajo un departamento, mientras que las familias prominentes en el oficio recibían altos cargos para apaciguarlos. Aparte de eso, sin embargo, la división se basó en el mérito. El vicelíder, por ejemplo, Shunriku, era una kunoichi de origen civil. Alguien que nunca sería capaz de alcanzar un dominio tan alto en el oficio para convertirse en vicelíder si no fuera por la biblioteca común del departamento donde cada clan de títeres contribuyó con algunos de sus conocimientos, lo que constituye una base decente para cualquiera que quiera para aprender el oficio. Shunriku, en solo 3 años, saltó de un chunin ordinario a un jonin de élite que estaba llamando a las puertas del rango S. Eso era puro talento para los títeres. Ahora que el talento contaba con suficiente conocimiento, podía florecer plenamente. La segunda venida de Sasori, ¿eh? La anciana chilló soltó un suspiro de cansancio cuando apareció desde las sombras en un rincón. Esa mujer es demasiado fanática. Añadió con una risa triste. Pakura levantó una ceja hacia la anciana, sin hacer comentarios. Riku era, uno de sus subordinados más leales junto al clan Suzumiya. La mujer sabía quién era indirectamente responsable de su repentina mejoría. Está en los ojos. Chilló comenzó de nuevo después de ver la expresión divertida en el rostro de Pakura. Riku es un tipo de persona severa y sensata, bueno, ella básicamente te está canalizando, Pakura.
Ambas mujeres sonrieron, pero, Chiyo frunció el ceño, la mujer es realmente como Sasori. Fría. Indiferente. Centrada, con una perspectiva aterradoramente inhumana de mirar las cosas. Chiyo dijo con disgusto. Pensar que tus reformas traerían a la aldea a una persona que puede controlar cientos de títeres al mismo tiempo y al mismo tiempo ser capaz de luchar en taijutsu con su propio cuerpo, el rostro de Chiyo mostró un destello de amargura. Ella era una de las personas que creía que las técnicas de títeres debían quedarse en la familia. Sin embargo, después del establecimiento del departamento de títeres, el pueblo experimentó un repentino auge en el oficio. Diariamente se desarrollaban más y mejores títeres a medida que más y más civiles se centraban en el oficio. Cualquiera podría mejorar un títere y registrar una patente, recibiendo un pago por ello. Con cada ajuste, los títeres se volvieron más impredecibles y peligrosos. Esa fue también una de las razones por las que comparó a Riku con Sasori. Era tremendamente creativa al crear sus propios títeres. Ella no era la vicelíder por sus habilidades para matar con títeres, sino por sus habilidades para crear títeres. La variedad de armamento en los títeres de la mujer era asquerosamente letal incluso para los estándares de Chiyo. Riku era el ejército de una sola mujer de Tsunagakure, leal hasta la muerte a Pakura. Pakura sonrió por dentro. Para ser honesto, todo el éxito de Riku podría atribuirse a un jutsu mental que le dio a la mujer por su lealtad. Claro, su talento para los títeres era innegable, pero fue ese jutsu mental el que le permitió concentrarse en tantas cosas a la vez. El acceso a las técnicas para hacer trampas del clan Suzumiya también ayudó mucho a Riku. No es que Chiyo tuviera que saber eso. En cierto modo, fue desalentador para Chiyo. No había nadie que se atreviera a oponerse a Pakura en este momento. Riku no era el único cuya lealtad tenía Pakura. Temari. Será mejor que no pienses en eso. Chiyo se estremeció al recordar su último encuentro con la niña de 12 años. La señora del viento de Suna era francamente aterradora para su edad. Podía hacer cosas que algunos honins del cuerpo de Tesenjutsu tenían problemas para realizar. Gaara ya no era el motivo de preocupación en lo que respecta a la familia Sabaku. El hecho más aterrador de todo el asunto fue que no muchos lo sabían. Temari estuvo en Anbu desde el día en que se graduó hace 2 años. Pero aquellos que sabían que detrás de la máscara de la señora del viento de Suna se esconde Temari, no pudieron evitar comenzar a comparar a la niña con Itachi Uchiha por el gran potencial de masacre que poseían las invisibles espadas de viento de la niña. El historial de Temari también fue estelar. 42 misiones de rango A terminaron sin ninguna dificultad en los 2 años de su servicio. A estas alturas, la niña debería haber sido ascendida a Jonin, pero Pakura, por alguna razón, mantuvo a la niña en Anbu, dándole así acceso a misiones de alto nivel, mientras la mantenía oficialmente en el rango de Genin. Chiyo tenía mucha curiosidad, pero no estaba segura de querer saber qué había planeado la princesa abrasadora para la niña. Qué bueno que hayas mencionado a Sasori. Pakura de repente interrumpió el hilo de pensamientos de Chiyo, provocando que se pusiera rígida debido al repentino cambio de tema. Necesito que lo llames de regreso. Añadió con un tono tan indiferente que Chiyo casi se ahoga. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con traerlo de vuelta? Preguntó Chiyo, controlando su expresión. La fuente 5O de este contenido noviembre, 5L, B, N. Pakura simplemente puso los ojos en blanco, ni siquiera lo intentes. Sé que Sasori mató al tercer Kazekage y se convirtió en un ninja rebelde por orden tuya. También sé que hay un espía, o una conexión, que ustedes dos tienen. Consejo Suna. El chico Yura, ¿verdad? Chiyo se vio obligada a dar un paso atrás por la conmoción que sintió. Se suponía que nadie debía saber sobre esa misión excepto ella y Sasori. Pakura agitó su mano con desdén. Lo entiendo. El tercero era un imbécil. Yo también vivía en este pueblo, ¿sabes? Ella resopló. En cuanto a raza, creo que simplemente te rendiste cuando cambiaron a un idiota por el otro. Ella se encogió de hombros. Dicho eso, quiero que Sasori se convierta en el líder del departamento de títeres. Llámalo de nuevo. Tengo un trato para él. Chop chop.
Chiyo solo pudo mirar fijamente a su líder, por primera vez en algunas décadas boquiabierta de asombro. Capítulo 265, Capítulo 265. Salto temporal, Tsunagakure. Sasori Pakura estaba cerca del borde de la pared de arena que rodeaba Tsunagakure, esperando que apareciera el invitado de honor. Ella disfrutó de su situación actual. Tal vez un poco demasiado. Después de todo, maldito Kasekaje. Maldito usuario de Scorch. Está hecha de calor. ¿Cómo diablos puede quedarse ahí parada con una expresión tan arrogante y despreocupada? Chilló, que estaba a su lado, maldijo en silencio mientras intentaba tirar su capucha para cubrir más parte de su cabeza y brindarse más sombra. Estaba sudando como un cerdo. Como alguien que vivió en Suna toda su vida, el calor no era algo que la molestara demasiado, pero Pakura, por alguna razón, la hizo llegar al lugar de reunión 2 horas antes de la hora acordada a pesar de sus protestas de que Sasori nunca llega temprano o tarde. ¿Por qué hace tanto calor hoy? Ella murmuró. Chiyo no tenía idea de que Pakura estaba usando su linaje para calentar sutilmente el aire a su alrededor, aumentando el malestar de su compañero. En los últimos años, Chiyo fue de gran ayuda para Pakura, pero la vieja bruja nunca hizo que fuera fácil manipularla. Pakura sabía que Chiyo no estaba de su lado. Ella era más bien una persona indecisa que simplemente esperaba una buena oportunidad para atacar. Esa fue la razón principal por la que Pakura recién ahora le pidió a Chiyo que llamara a Sasori. En los últimos años, Chiyo se volvió un poco más leal a la propia Pakura que a Tsunagakure. No fue por mucho y Pakura dudaba que Chiyo siquiera se diera cuenta de su pequeño cambio en su comportamiento, pero, gracias a eso, Pakura finalmente pudo depositar una minúscula cantidad de confianza en la vieja bruja. Actualizado desde noviembre sin Colvin. Finalmente. Pakura dijo de repente, haciendo que Chiyo levantara la cabeza y notara la forma encorvada de Iruko vestida con la capa de Akatsuki, de pie en el borde mismo de la pared de arena. Elegante. Está en una buena posición tanto para atacar como para huir, dependiendo de lo que sea necesario. Chiyo elogió interiormente mientras Pakura simplemente levantaba una ceja hacia el hombre. Exactamente a tiempo. Pakura notó divertido. Incluso te escondiste durante la última media hora en esa pequeña grieta en la pared de arena para llegar aquí a tiempo. Debo admitir que estoy tan impresionado como exasperado. Para darle crédito a Sasori, su cuerpo de títere solo mostró su sorpresa deteniéndose por un segundo antes de volver a su forma normal e indiferente. Debería haber esperado que me descubrieran. Sasori murmuró para sí mismo antes de mirar a Pakura, tienes algo de habilidad. Tanto Pakura como Chiyo notaron que él no dijo que ella fuera una buena Kasekaje, sino que simplemente estuvo de acuerdo en que Pakura era una buena kunoichi. Por otra parte, algo de habilidad, en el diccionario de Sasori significaba que él la reconoció como una amenaza. Eso, en sí mismo, fue un tremendo elogio por parte de la muñeca de madera perpetuamente gruñona. Veo que aún no has dejado a Katsuki. Pakura mencionó casualmente, mirando la capa negra con nubes rojas en su cuerpo, lo que provocó que Sasori dejara escapar un gruñido. Como si fuera a abandonar mi red de seguridad sin siquiera conocer tu oferta. Puede que Chiyo sea mi abuela, pero no soy idiota. Si este trato no es satisfactorio, entonces quedarse en Akatsuki es la opción más lógica. Sí. No posees ni una décima parte del interés de Chiyo por Tsunagakure. Pakura sonrió. Eso lo sabía ella. Al hombre solo le importaba una cosa. Sus marionetas. Pakura simplemente puso los ojos en blanco hacia Sasori. Vayamos al grano. Ni tú ni yo tenemos tiempo que perder. Sasori dijo apreciativamente mientras Chiyo miraba a Pakura con disgusto manifiesto, no hay tiempo, mi trasero. Si es así, ¿por qué tuve que esperar 2 horas aquí contigo? Bien. Entonces dime tu oferta. Dijo Sasori. No hay mucho que hacer. Pakura se encogió de hombros, quiero que seas el jefe de nuestro departamento de títeres y trabajes para mejorar los títeres de nuestra aldea mientras entrenas a algunos aprendices. Hasta ahora, la oferta sonaba como si Pakura estuviera invitando a Sasori a servir a Tsunagakure nuevamente. Eso irritó muchísimo al hombre.
Antes de que Sasori pudiera rechazar, Pakura le arrojó un pergamino. Al no sentir chakra en él, Sasori lo atrapó, cauteloso ante cualquier posible trampa. Miró a Pakura y vio que ella le hacía señas para que la abriera. Suspirando para sí mismo, Sasori abrió el pergamino y Chiyo solo pudo fruncir el ceño cuando vio que su nieto entró en su modo interesado después de leer el pergamino brevemente. No pudo evitar preguntarse qué había en el pergamino. Finalmente, Sasori terminó de leer y se volvió hacia Pakura. ¿Es esto cierto?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Antes de la reunión, intentó explorar un poco el pueblo, pero fracasó. Eso impresionó a Sasori, por lo que se puso en contacto con sus informantes y captó la esencia de lo que estaba sucediendo en Sunagakure estos últimos años. Quedó estupefacto cuando le informaron que el nuevo Kazekage decidió invertir en agricultura y que se crearon campos en la cima del enorme muro de arena que rodeaba la aldea. Más impactante, sin embargo, fue el hecho de que era el departamento de títeres el responsable del campo. ¿Quién hubiera pensado que cultivar cultivos podría ser un buen entrenamiento para los titiriteros novatos? Por otra parte, Sasori tuvo que admitir a regañadientes, era una buena idea. Cuidar los campos requería mucho esfuerzo y movimientos repetitivos. De hecho, los titiriteros novatos aprenderían a manipular sus títeres y pulir su control de chakra sobre las cuerdas de chakras y usaran los títeres para cultivar. Sin mencionar que no fue una pérdida de tiempo ya que esto hizo que Sunagakure fuera completamente independiente y autosuficiente en lo que a alimentación se refiere. Pakura puso su mano izquierda en su cadera. No eres el único prodigio en el arte que produjo Sunagakure. Ella se burló. Tampoco eres el más inteligente, considerando lo que le hiciste a tu cuerpo. Sasori se puso rígida mientras los ojos de Chiyo se abrieron ligeramente y su cabeza se giró hacia la forma de Sasori. Apuesto a que te arrepientes en silencio todos los días. Sasori permaneció en silencio, esperando que Pakura continuara. Es una lástima, ¿sabes? Si te esforzaste, podrías haber superado a Tsunade en el campo médico, considerando lo que lograste hacerte a ti mismo. Pakura dijo. Bueno, me refiero a Tsunade tal como era antes de conocer a Rei. Ella añadió mentalmente. Pero debido a tu fijación por los títeres humanos, tu creatividad para hacer títeres se desplomó. Sasori miró el pergamino que tenía en sus manos. Eso era cierto. Se centró en los títeres humanos y el Kekkei Genkai. Se centró en perfeccionarse a sí mismo. Y todavía, el pergamino tiene tantas mejoras increíbles que convertirían los títeres en arte literal, pensó Sasori, recordando sus primeros años cuando los títeres no se trataban de órganos y músculos sino de madera y tornillos. Se arrepintió de haberse convertido en un títere. Si bien lo hizo más eficiente, también le despojó de la mayor parte de su creatividad y perspectiva humanas. Podía controlar 100 títeres a la vez, pero no era nada especial porque ninguno de esos 100 era especial. Desde que él mismo se convirtió en un títere, no creó nada más que títeres humanos. Era consciente de que eso limitaba enormemente su potencial de combate. Los títeres humanos eran poderosos, pero no había muchos ninjas de linaje fuertes y útiles que pudieran convertirse en títeres humanos. Y quién sabe, tal vez, si eres un buen chico, incluso podrías merecer una rehumanización. Pakura le arrojó un hueso. Claro, su tono y sus palabras enojaron a Sasori, pero sus palabras y eso haría que se le cortara la respiración si aún necesitara respirar. Por suerte para ti, conozco a la persona perfecta para deshacer el daño que le causaste a tu cuerpo. Y con eso, Pakura supo que lo tenía. Sasori no era un hombre complicado. Le encantaban los títeres. Ofrecerle la oportunidad de desarrollar el arte y crear marionetas más poderosas fue un buen cebo para arrebatárselo a Katsuki a pesar de la amenaza de muerte. La oferta de convertirlo en humano nuevamente, de hacerlo recuperar su propia creatividad nuevamente, ese fue solo el movimiento final. Después de todo, incluso si él mismo se convirtiera en un títere, su núcleo viviente todavía estaba hecho de materia orgánica normal sin mejorar, por lo tanto, envejeció. No fue como si hubiera ganado la inmortalidad cuando se convirtió en un títere. Pakura no necesitaba ser un genio para saber que el hombre se arrepentía.
Naturalmente, Sasori solo dio una respuesta afirmativa después de 10 minutos de consideración. Volviéndose hacia la desconcertada Chiyo, Pakura le guiñó un ojo. «Llévalo a la oficina de Kasekage, ¿quieres?», ordenó, sacando a Chiyo de su ensoñación. Chiyo estaba a punto de responder cuando Pakura estalló en humo, lo que la hizo parpadear como un búho y darse cuenta de que la persona con la que esperó 2 horas enteras bajo el sol abrasador era solo un clon. Todo Tsunagakure escuchó la reacción de Chiyo al darse cuenta. «Esa perra». Capítulo 266, capítulo 266. Salto temporal, Konoha. Shikaku Nara. Han pasado 3 años desde que Shikaku se convirtió en Hokage y podía proclamar con orgullo que ya no necesitaba trabajar 16 horas al día. Hoy en día, después de la revisión del sistema de administración, logró terminar su dosis diaria de papeleo en solo 10 horas. Ahora que lo pienso, ¿por qué sigo trabajando tanto?, Shikaku pensó abatido mientras dejaba el bolígrafo y soltaba un suspiro. Shikaku Nara. No te atrevas a aflojar. Se necesita tu aprobación para estos documentos en 2 horas. Resonó a través de la puerta cerrada de su oficina. ¿Cómo sabe mi esposa cuando estoy tomando un descanso?, Shikaku refunfuñó interiormente. No, la verdadera pregunta es, ¿por qué mi esposa sigue siendo mi secretaria? Por otra parte, ¿cómo puede un buen marido despedir a su propia esposa sin tener que vivir una vida hogareña infernal durante las próximas décadas? Honestamente, Shikaku estaba perplejo. Cuando terminó el sistema de administración mejorado, pensó que finalmente obtendría la libertad que tanto le costó ganar. Ay, estaba tan lamentablemente equivocado. Aparentemente, ahora que la administración de la aldea ya no era un desastre, Tsunade pensó que era hora de un rápido desarrollo. No hace falta decir que Shikaku maldijo a la mujer con toda su destreza mental. Su papeleo, que finalmente se calmó, de repente se cuadruplicó a medida que el desarrollo aceleró. Realmente no puedo quejarme demasiado, ¿verdad?, Shikaku pensó irónicamente con disgusto al recordar los informes de la red de espías de Jiraiya. Tsunagakure comenzó a desarrollarse a un ritmo increíble y se rumoreaba que sus títeres comenzaron a volverse mucho más peligrosos. Cada vez más ninjas de Konoha, que se encuentran con un equipo Tsuna, regresan de su misión con un informe de que el equipo Tsuna tiene al menos un titiritero entre ellos. Eso era extraño en sí mismo y Shikaku pensó mucho sobre de dónde sacó Tsunagakure tantos titiriteros. Claro, era su especialidad, pero entrenar a un buen titiritero era difícil y generalmente era una habilidad que se mantenía en la familia. Si Tsunagakure de repente comenzara a entrenar titiriteros en masa, Shikaku no quería pensar en eso. Incluso con su número limitado de titiriteros, Tsunagakure merecía un lugar entre las 5 principales aldeas ocultas. Pero ahora, había rumores sobre el establecimiento de un departamento de títeres en Tsunagakure que estaba arrojando fuertes titiriteros uno tras otro. En estos 3 años, Tsuna también ganó fama a través de algunos de sus ninjas. Nombres como Inmistress, Shunriku o Scorch Princess, sinceramente, era extraño. Hace 3 años, Tsunagakure tenía muchos problemas y, sin embargo, ahora que el Kasekage cambió, era como si estuvieran experimentando una recuperación milagrosa y un repentino aumento de poder. Estaban acelerando el ritmo y volviéndose más fuertes día a día. Aliados o no, eso era algo muy preocupante para Konoha. Otro motivo de preocupación fue Kirigakure. Si tener una amenaza en el lado izquierdo del mapa no fuera suficiente, la aldea oculta en nuestro lado derecho también tuvo que decidir convertirse en un dolor de cabeza. Shikaku gimió en silencio. A diferencia de Tsuna, a Kiri no se le agregaron nuevos ninjas famosos en los últimos 3 años. Aunque eso no fue un alivio. Después de todo, a partir de los informes, en su mayoría inútiles, de la red de espías de Jiraiya, Shikaku pudo reconstruir el hecho de que los ninjas de Kirigakure ya no buscaban la fama. Todos ellos ahora llevaban máscaras y de hecho actuaban como asesinos. La única excepción fueron las personas famosas y fácilmente identificables, como los 7 espadachines de la niebla y el Mizukage.
Eso era aterrador en sí mismo, como la nueva Mizukage podía imponer tal obediencia en sus nuevas tropas que ignorarían su deseo de reconocimiento. Sin embargo, si eso no fuera suficiente, también se observó la mejora general de las tropas de Kiri. Sin embargo, Konoha no tenía una forma real de determinar hasta qué punto mejoró el ejército de Kiri. Kumo e Iwa también se dieron cuenta de este nuevo impulso de desarrollo y trataron de emular a Kiri y Suna. Sin embargo, y sus líderes no eran administradores. Eran un luchador musculoso y un vejete arraigado en sus costumbres. No hace falta decir que el ritmo de desarrollo en Iwagakure y Kumogakure fue realmente lento y podría ignorarse por completo. Al menos, ahora que cada aldea se centra en la superación personal, no hay tiempo para la guerra. Shikaku se rió entre dientes. Realmente se preguntaba cómo las dos aldeas más débiles podían mejorar tanto en tan solo 3 años cuando las aldeas supuestamente más fuertes no lograron seguir su ritmo. Lo más enloquecedor fue el hecho de que estas aldeas no solo mejoraron en materia militar sino también en su economía. Hace 3 años, solo Konoha podía presumir de ser semiautónoma gracias al elevado número de civiles presentes en la aldea. Ahora, actualizado desde noviembre 5 Olvin. Ahora tanto Kiri como Suna estaban completamente bien por sí solos. Kiri ya no necesitaba fondos del Daimyo del agua y en realidad era lo suficientemente fuerte como para mantener al hombre silenciosamente satisfecho con lo que le quedaba de su influencia. Suna, el nuevo Kazekage, Pakura of the Scorch, era amigo del Daimyo del viento. A diferencia de cuando Rasa estaba al mando, Pakura obtuvo todo lo que pidió del Wind Daimyo. No es que Suna necesitara algo del tipo considerando la afiliación de Pakura con la Usushio Trading Company. Otra preocupación más, Shikaku quería llorar. En los últimos 3 años, una reliquia del pasado comenzó a asomar su cabeza. Ninjas Usushio. Sin embargo, Shikaku estaba 95% seguro de que no eran originarios de las Islas Usu. Si fuera solo una ocasión, no sería nada sospechoso sino una gran cantidad de misiones asignadas y cumplidas por un grupo organizado de personas sin ninguna identificación. Claramente, había un nuevo actor importante presente en el mundo. Las tropas de este nuevo partido normalmente no llevaban ninguna marca de identificación visible en sus cuerpos y operaban en países remotos, por lo que la información sobre ellas era escasa, pero después de unos años de actividad, definitivamente se notó. Los líderes de las 5 principales aldeas ocultas sentían mucha curiosidad por saber quién era el nuevo jugador. Los más inteligentes seguramente se dieron cuenta de que el rápido ascenso de Usushio se produjo apenas unos años antes de la aparición de estos nuevos individuos. O, al menos, esa fue la conclusión a la que llegó Shikaku después de considerar mucho el asunto. No es que realmente pudiera acusar a Usushio de ser una aldea ninja escondida cuando el hecho de que cesaron toda actividad ninja ya estaba establecido y probado por varios inspectores de otros países. En lo que a política internacional se refería, Usushio era intocable. Si alguien intentara atacar Usushio, una aldea supuestamente civil que se centraba en el comercio, sería el comienzo de una nueva guerra ninja. Usushio tenía demasiadas conexiones con los daimyo extranjeros. Demasiados acuerdos rentables con otros países. Atacarlos era una forma segura de darles a otras naciones una razón justa y el permiso de los daimyos para atacar al pobre idiota que lo intentara. Sí, no hay forma de que algo como lo que Kumo, Iwa y Kiri lograron en el pasado vuelva a suceder. Pensó Shikaku. El nuevo y misterioso grupo de ninjas aún no era una amenaza y sí operaban en países bastante alejados de las aldeas ocultas. Sin embargo, Shikaku sintió que algo andaba mal con toda la situación. Cuando incluso Tsunade le prohibió concentrarse en ellos. Bueno, digamos que encontró algo sospechoso en el mundo y su daimyo definitivamente estaba involucrado. Eso solo demostró la teoría personal de Shikaku de que estos ninjas eran de Usushio. Después de todo, Tsunade era un cuarto de Uzumaki y si había un hecho que sabía sobre los Uzumakis, era que el clan Uzumaki no creía en algo así como un Uzumaki parcial. Si tenías sangre de Uzumaki, eras un Uzumaki. Simple como eso. Y Uzumaki siempre se defendió el uno al otro. Eran así de tercos.
Por otra parte, pensar en ello sería demasiado problemático, así que lo dejó pasar. Hokage o no, Shikaku era consciente de que la posición perdió la mayor parte de su poder cuando Tsunade tomó las riendas. Incluso si pudiera demostrar que Tsunade no trabajó para el beneficio de Konoha, entonces ¿qué? Después de todo, ella era la nueva daimyo de las tierras en las que se construyó Konoha. El interés de Tsunade era el interés de Konoha. ¿Cómo podía acusarla de traidora cuando ella era literalmente la persona que decidía la definición de la palabra traidora en estas partes del mundo? Era más fácil y mucho más lógico aceptar que Konoha ahora pertenecía a un Senju que resultó ser también un Uzumaki. El mundo cambió, Shikaku suspiró mientras firmaba otro papel. ¡Qué lata! Añadió con una sonrisa perezosa. Realmente no podía quejarse tanto. Incluso si Tsunade estuviera de alguna manera traicionando lo que Hiruzen Sarutobi llamaría la voluntad de fuego, Konoha estaba floreciendo bajo su gobierno en un grado del que ningún otro Hokage podía presumir. Incluso un idiota ciego se daría cuenta de eso. El pueblo era más rico, más fuerte y sorprendentemente más unido. De todos modos, el clan Nara estuvo bajo el mando de Tsunade desde el principio. Los acuerdos firmados tras la creación de Konoha garantizarían eso. Shikaku no tenía ninguna razón para preocuparse por los movimientos políticos de Tsunade en la aldea. No hay forma de alarmar realmente a nadie que aún no se haya dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Su clan estaba a salvo y eso era lo que realmente le importaba más. Sin embargo, Shikaku solo podía maravillarse de lo rápido que clanes como Aburame, Inuzuka o Kurama, clanes que en realidad no eran partidarios de Senju, de repente se volvieron más amables con Tsunade y la reconocieron como su gobernante. Mientras él trabajaba como esclavo bajo la pesada tensión del papeleo y las quejas de su esposa, Tsunade claramente estaba avanzando sutilmente su agenda, poniendo a Konoha bajo su control. Shikaku lo encontró ridículo, pero admirable. Por primera vez desde la creación de Konoha, el concepto gobernante de la aldea se siguió al pie de la letra. Poco a poco se estaba estableciendo una verdadera dictadura sin que nadie se diera cuenta ni dijera nada. Chapter 267, CH 267. Time Skip, Konoha. Tsunade located out of the window of her house in the Senju compound and sigged at the sight of Kurenai Yui practicing her chakra control at such an early hour. Taking the girl as her apprentice was one of the better choices Tsunade recently made. Kurenai was dedicated, she had a proper drive because she wanted to achieve her dream of showing she could be a god kunoichi. That coupled with a lot of talent and Kurenai was quite easy to teach. Fortunately, Tadme and Tsunade did not need to spend much time with the girl. She only needed to be steered in the right direction and showed the right exercises. Other than that, the girl would practice by herself till she dropped. Honestly, Tsunade attended holding her apprentices and so Kurenai was ideal for her. After all, she was her mentor, not her mother. If she had to push her to train, then naturally, Tadme and the girl did not deserve her tutelage. A young tore out of Tsunade's mouth, causing her to plummet as she noticed the stack of paperwork she finished last night with her shadow clones. Rei was right. It didn't appear as much work individually but her duties as Konoha's ruler and the very president added that to her necessary free time with her family, creating a killer schedule. Fortunately, she had shadow clones. Tsunade grinned at that thought, her mood restored. Shikaku always bothered her about her secret for paperwork. To be honest, she gave him no hints. After all, he was supposed to be an Araso telling him, the clues shadows, should have been enough. Alas, even after 3 years, the man simply couldn't get it. It was simply hilarious. Especially since Shadow Clones was the only technique the Nara clan couldn't utilize well because of its immense chakra cost. Oh, they tried. The technique as Shadow in its name so the Nara clan naturally wanted to master it. When her uncle Tobirama made the technique, the Nara clan instantly tried to implement it in their combat style. Nobody ever told them Tobirama made Shadow Clones on purpose. Needless to say, the Naras failed miserably. Well, figures.
Tovirama Meidam Sure de Technique spent so much chakra, a clan witinate low reserves and las attitude would beard precepto utilize it. Nara Honins cold made shadow clones. That was not the problem. The problem was what came after that. They simply would not have enough chakra to efficiently fight with the shadow techniques. In the end, the shadow clones fell into obscurity where they stayed until they died. In Konoha, there were almost around 20 ninjas who actually knew shadow clone technique. And not even half of them used the technique in their fighting style. For example, Jiraiya knew the technique. Not because it was helpful to him in a fight. Knew it because it was a topic advancing Kunoichi with it. As for using it in his fighting style, that was simply asking for too much. Even with Jiraiya's chakra reserves, couldn't waste his chakra for shadow clones. He was primarily a summoner and ninjutsu user. But needed a lot of chakra to work efficiently, and shadow clones became more of a hindrance in a fight. As such, Jiraiya seldom used the technique in an actual fight. Somehow, Tsunade could clearly picture Jiraiya getting a new apprentice who was good at the shadow clones while the old code would totally forget they could be used for training too. With this for non-ismin, the usage of an obscure technique like shadow clones would be the last thing on his mind. The same with Sarutobi. The man knew so many techniques. He was primarily a ninjutsu powerhouse. Tsunade doubted Hiruzen actually used the shadow clones more than a couple of times in his life. We would use them when it was much more cost efficient to use a devastating ninjutsu instead. It was no wonder the old monkey had no idea they could be used for paperwork. He simply did not think about it as subconsciously, he already wrote the technique of a useless luxury that is better not used in any way because of its cost. Thinking about Hiruzen Sarutobi brought Tsunade's mind on the track towards a happier topic. Shimura Danzo. During the last 3 years, she was using the oldest Chimera as a stress relief. Every time she was too stressed, poor Shimura would lose something. Whether it is a new age in the political sphere, some of his art forgot influence, or an arm. Taking away his Mokuton arm was such a delight. It wasn't even hard. As a Mokuton user herself, Tsunade could simply overtake the arm and change it into a bona fide word. After all, while it was similar to a human hand, at its base, it was still wood. Watching Danzo's arm suddenly separated from his shoulder during one of the council meetings was golden. His exasperated expression made my day. A pity the old coat is done for Tsunade sighed. Unfortunately, she already finished with Danzo. After the man lost every white or revered the momentum against Timotet and actually leaving Konoha and building his power base outside the village, Tsunade decided she had enough fun. She locked his chakra, crippled both of his legs and his last arm before she ripped out Chisui's eye from his eye socket. That eye was the only reason why Danzo had enough determination to fight back against Tsunade's machinations despite how hopeless it all seemed. That was the entire reason why she let him keep it so long. He must have thought they could just get me under his control if he really lost all options Tsunade amusedly mused. Sin embargo, ella no mató al hombre. En este momento, Danzo Shimura era un invitado permanente en el asilo para ancianos de Konoha. La única forma en que podía correr era que alguien lo sacara en su silla de ruedas y la única forma en que podía comer era que alguien lo alimentara. Eso era mucho peor que la muerte, considerando que el hombre fue un ninja toda su vida. Vivir en un estado tan desesperado e indefenso sería peor que una tortura para él. Danzo ya no representaba una amenaza para ningún desarrollo que decidiera implementar en Konoha. Honestamente, ya no había nadie que representara una amenaza. Sarutobi lo intentó cada vez que encontró algo que no estaba de acuerdo con la voluntad de fuego, pero no llegó muy lejos con sus quejas. Después de todo, estaba jubilado. Su opinión ya no importaba. Especialmente porque Tsunade trabajó duro para poner a los clanes neutrales bajo su influencia. Su primer objetivo fue el clan Kurama. Esa fue fácil.
Incluso obtuvo la eterna lealtad y gratitud de Kurena y al arreglar a Yakumo Kurama y permitirle a la niña ser una kunoichi. Eso fue realmente todo lo que necesitó el clan para aceptar a Tsunade como su daimyo. Incluso hasta el día de hoy, Tsunade está desconcertada por lo fácil que fue. De ahí, Tsunade pasó al clan Aburame, lo cual era, en el mejor de los casos, tedioso ya que deseaban reconocimiento más que cualquier otra cosa. Y después del clan Aburame, estaba el clan Inuzuka, que en realidad solo requirió que Tsunade le quitara la luz eterna a todo el clan, mostrando su dominio. Afortunadamente, los clanes Akimichi y Yamanaka siguieron al clan Nara, por lo que Tsunade no tuvo que hacer mucho en lo que respecta a estos dos. En cuanto al clan Uchiha ya no importaban. No importaba lo que creyeran los civiles, un niño menor de edad no calificaba como clan. Sasuke se volvería importante solo cuando crezca e incluso entonces, primero tendría que volverse importante para la aldea de alguna manera que no sea la cría de ganado. Solo entonces Tsunade comenzaría a prestar atención al clan Uchiha. Por desgracia, todavía era un trabajo en progreso. Rei prohibió a Tsunade implementar muchas reformas en Konoha simplemente porque su control sobre la aldea aún no era absoluto. Esa fue la razón por la cual Konoha se quedó atrás de Kirigakure y Tsunagakure en lo que respecta al desarrollo. Sígalas noviembre/ls actuales en noviembre 5LV, in. Com. Por mucho que Tsunade lo odiara, ella entendía la necesidad de ello. Shikaku Nara ciertamente sospechaba de la lealtad de Tsunade. Por otra parte, ese hombre era lo suficientemente inteligente y vago como para que le importara un carajo mientras continuaba haciendo su trabajo. Tsunade solo podía imaginar la tormenta de mierda que causaría si quien se diera cuenta fuera Tsume Inuzuka. El clan Inuzuka se rebelaría en una semana como máximo. Tsunade suspiró dramáticamente, porque es tan difícil encontrar personas inteligentes en puestos de liderazgo hoy en día. Se sentó en su sillón y sacó un libro mientras creaba 2 clones de sombras. Era hora de que sus clones continuaran con su deber de papeleo. Capítulo 268, Capítulo 268. Team Skip, Pueblo del otro lado. Misiones. Mientras Tsunade, Ringo y Pakura se centraron en las respectivas aldeas bajo su mando, Rei y Konan se centraron únicamente en la aldea del otro lado. El mayor logro de los últimos años fue la finalización de la red de escondites del pueblo. Dado que la aldea estaba tan lejos de cualquier forma de civilización, los clientes no podían simplemente entrar a la aldea para solicitar una misión. La aldea del otro lado estaba respaldada por la compañía Biribiri y la compañía comercial Usushio, pero eso no significaba que pudieran continuar sin tener una empresa rentable. Rei no creó una aldea porque quisiera perder dinero. Como tal, los ninjas de la aldea también tenían que ganarse la vida. Lo que significaba misiones. Las misiones no solo traían dinero sino que también proporcionaban una experiencia a los ninjas de la aldea. No importa cuán bueno fuera el entrenamiento de la aldea del otro lado. No importa cuán superiores fueran sus ninjas. Sin la experiencia adecuada, aún podrían ser derrotados por medios no convencionales. El problema era, cómo conseguir clientes, ya que la ubicación del pueblo era una mierda en ese sentido. La solución fue sencilla. Rei y Konan simplemente utilizaron a la Usushio Trading Company como intermediario. Las misiones fueron enviadas a la compañía comercial Usushio, quien luego se suponía que debía encontrar personas para contratar para realizar la tarea. Esa fue una forma agradable y amplia de decir: por un precio, contrataremos ninjas para ti. A primera vista, esto no parecía un negocio que fuera a tener éxito, pero una vez que uno realmente lo pensaba, dado que el contratante era la compañía comercial Usushio, era difícil rastrear quién realmente emitió la misión a menos que el investigador pasara por la compañía que en la mayoría de los casos se mantendría en silencio porque era parte de su servicio como intermediario. Al fin y al cabo, si alguien es asesinado y sus familiares quieren vengarse, buscarán al asesino, seguro. Pero buscarán aún más al hombre que le pagó al asesino. De esta manera, el solicitante era Usushio Trading Company, lo que hacía más difícil encontrar al verdadero solicitante. Incluso un idiota se daría cuenta de que la empresa era solo un intermediario, por lo que era obvio que la empresa en sí misma solo entregó la solicitud.
a una aldea ninja y no tuvo nada que ver con ella. Era simplemente una pérdida de tiempo tratar de vengarse de la compañía comercial Usucio que actuaba como máximo como repartidor. Este servicio también resulta eficaz cuando el solicitante no puede salir de su ciudad, país, residencia, lo que sea. Simplemente puede pedirle al representante de Usucio Trading Company en la sucursal más cercana de la empresa que le haga una solicitud de misión. De todos modos, los nobles y las personas más ricas suelen enviar a sus empleados o sirvientes para hacer estas cosas en su lugar. Contratar a Usucio Trading Company les costará, pero tienen la seguridad de que la solicitud llegará de forma segura a una aldea ninja. Después de todo, era mucho más fácil cazar a un sirviente en su camino para solicitar una misión que a toda una empresa, sin mencionar que nadie descubrió todavía que la compañía comercial Usucio usaba sellos de transporte para llevar documentación valiosa a la sede lo antes posible. Este servicio demostró ser una parte muy valiosa de lo que Usucio Trading Company ofrecía a sus clientes. Básicamente, a los clientes no les importaba si el ninja era de Konoha o Iwa. Solo les importaban los resultados. Como tal, las solicitudes que pasaron la evaluación inicial por parte de Usucio Trading Company terminaron en la aldea del otro lado, esperando ser asignadas a un equipo. Gracias a la extensa red de puestos de avanzada ocultos en todas las naciones elementales, los ninjas de la aldea del otro lado podían teletransportarse a cualquier parte del mundo casi instantáneamente, creando una imagen de misterio a su alrededor. Después de que la gente comenzó a darse cuenta de la existencia de nuevas fuerzas ninja, se dieron cuenta de que estos nuevos ninjas simplemente estaban en todas partes y nadie tenía idea de dónde venían. No hace falta decir que fue extremadamente frustrante. Las otras aldeas ocultas solo podían especular que estos ninjas pertenecían a Usucio Gakure porque lo que todos tenían en común era que solo hacían misiones en las que la compañía comercial Usucio actuaba como intermediaria. Hubo algunas personas inteligentes que intentaron investigar la situación tratando de solicitar una misión de cazar a los comerciantes de la compañía comercial Usucio mientras usaban a dicha compañía como intermediario. Sí, eso no salió muy bien. De todos modos, muchos tomaron esto como prueba de que los nuevos ninjas sin marcar eran de Usucio. Ni Rei ni Conan intentaron disuadir esa idea. Si la gente quería pensar que sus fuerzas eran de una aldea que ya ni siquiera existía, ¿quiénes eran para corregirlos? Los ninjas del otro lado, como a Rei le gustaba llamar a sus tropas, no usaban cintas para la cabeza ni chalecos antibalas ni nada que indicara remotamente que eran ninjas reales. Siempre vestían ropas de civil, que estaban fuertemente plagadas de varios sellos para que fueran útiles en el combate. Todo el acto de usar una diadema parecía estúpido, pero en realidad no lo era. Sirvió como elemento disuasorio contra bandidos y otros ninjas. La prioridad de los ninjas no era luchar contra ninjas de otras naciones sino terminar su misión. Los ninjas generalmente intentaban hacer eso sin entrar en conflicto. Muchas peleas se evitaron simplemente porque el lado atacante vio una diadema y se dio cuenta de que los oponentes no son presa fácil e incluso si son derrotados, su aldea seguramente investigaría. Rei decidió que los ninjas del otro lado no necesitaban eso. Parecían civiles. No había ninguna razón para que nadie los atacara. Y si alguien lo hacía, estaba lo suficientemente entrenado como para salir del problema matando. Después de todo, solo los ninjas que tenían al menos un rango de fuerza Chunin podían salir de la aldea para realizar misiones. Por otra parte, tener la fuerza de un Chunin, en la aldea del otro lado, simplemente significaba que eran elegibles para obtener el rango de Genin. El objetivo de asistir a la academia era llegar a ese nivel de fuerza y habilidad. Nadie puede decir que los instructores de la academia en el pueblo del otro lado fueron suaves con los niños. A veces, incluso Rei se avergonzaba ante la brutalidad del entrenamiento y lamentaba el día en que le entregó la responsabilidad del plan de estudios de la academia a Conan y, peor aún, a Mei. Los niños no corrían peligro inmediato de morir o incluso de quedar heridos. La palabra importante allí fue permanecer, porque el plan de estudios fue elaborado para dañar a los niños de una manera que los obligaría a mejorar. En realidad, fue una obviedad. Los niños se adaptaron y absorbieron nuevos conocimientos como una esponja.
Había una razón por la cual tantos niños prepúberes se convirtieron en leyendas en el mundo ninja durante tiempos de guerra. Conan simplemente tuvo la maravillosa idea de simular ese tipo de entorno y al mismo tiempo hacerlo seguro sin decirles a los niños que era seguro. Aquellos que pudieron superarlo se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta y aquellos que no pudieron, bueno, todavía existía la opción de trabajar para Biribiri Usushi Trading Company, donde aún podían recibir entrenamiento. Sería simplemente una versión muy degradada de lo que recibieron los ninjas del otro lado. Tampoco había muchos civiles en la aldea del otro lado, ya que la mayoría de sus ocupantes eran de clanes ninja que Rei y sus esposas reunieron en todas las naciones elementales. Eso significaba que los hijos de esas personas fueron criados para ser ninjas desde el principio, y fracasar en la academia se tomó como una señal de vergüenza. Claro, a Rei le encantaría ser un idiota idealista y dejar que los niños fueran niños, pero sabía a qué tipo de mundo los enviaría una vez que dejaran la academia. Como tal, permitió que la academia tomara la educación desde un lado completamente diferente y se concentrara en convertir a los niños en asesinos capaces. En opinión de Rei, era mejor ser un asesino consumado que estar muerto, violado o torturado. De esta manera, las fuerzas de la aldea del otro lado comenzaron a acumularse lentamente y el servicio de sus ninjas se volvió cada vez más buscado a través de la compañía comercial Usushio que actuaba como intermediaria. Capítulo 269, Capítulo 269. Rei el maestro de Focas Rei estaba rodeado por sus esposas en su laboratorio ubicado en su mansión en el pueblo del otro lado. A su alrededor había papeles con conjuntos de sellado esparcidos al azar por todo el lugar, solo el centro de la habitación contenía un sello muy complicado dibujado en el suelo. Hoy fue el día en que sus largos años de investigación finalmente darán los frutos de su trabajo. ¿Finalmente has terminado eso? ¿Eh? Conan tarareó, un poco molesto. No le gustó el hecho de que Rei estuviera nuevamente en su modo de investigación durante los últimos años. La última vez que entró, hizo el Biju artificial. Claro, eso trajo mucha alegría a sus vidas y les proporcionó compañeros completamente leales que mejoraron sus fortalezas a un grado inimaginable, pero el proceso de crearlos fue extremadamente peligroso. Conan todavía no se olvidó de que Rei admitió que casi se hizo estallar mientras hacía los sellos necesarios para la creación de su Biju. Entonces, cuando una agradable mañana después de una hermosa noche de diversión, Rei le dijo que tenía un nuevo proyecto importante, su estado de ánimo lento y complacido se evaporó instantáneamente. Conan apenas logró morderse el labio inferior para evitar gritarle a Rei con dolor de garganta. Sin embargo, Conan sabía que no podía detenerlo. Por mucho que quisiera, sabía que sus importantes proyectos de investigación, como él los llamaba, eran realmente importantes para su futuro. Cada vez que Rei llamaba importante a un proyecto, significaba que aumentaría significativamente su fuerza o sería una medida preventiva contra algo malo. Sin embargo, eso no hizo que estos proyectos importantes fueran más seguros. Conan solo podía esperar que Rei fuera lo suficientemente responsable como para no emular a Mei y destruirse a sí mismo junto con el planeta debido a algún percance menor. La verdad es que a veces me siento como si estuviera rodeado de niños de jardín de infancia. Conan pensó amargamente. Rei miró a Conan, leyendo su confusión interior en su expresión casi indiferente, y sabiamente se quedó callada sin responder su pregunta retórica. Él era muy consciente de su actitud hacia su enfoque práctico a la hora de probar sus sellos. Por otra parte, tenía clones de sombra. Mujeres. Porque no podían entender que experimentar el hecho de hacerse estallar era totalmente diferente a hacerlo realmente. De todos modos, Rei se volvió hacia Mei, pareces muy emocionada. Él exclamó. Bakura, Tsunade, Conan y Ringo estaban todos ocupados, por lo que fue Mei quien ayudó más a Rei durante este proyecto. Todavía mantenía muchas cosas en secreto, pero Mei, bajo toda esa apariencia de infantilismo, era increíblemente inteligente. Rei no tenía dudas de haber llegado a sus propias conclusiones sobre los objetivos de su proyecto. ¿Sí? Pasamos años en esto y ahora finalmente está terminado.
Mei saltó arriba y abajo y, por alguna razón, a Rei le costó apartar la mirada de su vibrante cabello castaño rojizo que se movía hacia arriba y hacia abajo con su impulso y chocaba con sus grandes ojos verdes llenos de emoción. Fue solo cuando Tsunade puso su mano sobre la cabeza de Mei mientras sonreía ampliamente que Rei finalmente salió de su ensoñación. «Mírala». Tsunade bromeó arrastrando las palabras, causando que la sonrisa de Mei se endureciera. «Estoy tan emocionada de que finalmente hayas terminado, Rei. Sin embargo, me pregunto por qué oculta esa profunda tristeza que siente». Un brillo brilló en los ojos de Tsunade, pero Mei rápidamente se dio la vuelta. Y puso su mano en la boca de Tsunade, silenciándola desesperadamente con una mirada suplicante. La sonrisa de Tsunade solo se amplió cuando vio una mirada comprensiva de Konan y un levantamiento de ceja de Pakura. Ringo, solo miró fijamente la parte posterior de la cabeza de Mei, pero eso era algo común entre las dos pelirrojas. Este capítulo está actualizado por noviembre, elbean.com. En cuanto a Rei, tenía 5 mujeres demasiado cariñosas. Se volvió bueno ocultando cosas de las que no quería que se preocuparan y descubriendo cosas que le ocultaban. Después de años de relación, eso eventualmente sucedería. Incluso sin la sensación emocional impulsada por el Senjutsu que se estaba convirtiendo en una especie de sexto sentido pasivo en el caso de Tsunade debido a su uso continuo e ininterrumpido del modo Senjutsu, y sí, eso hacía que fuera básicamente imposible mentirle. Rei sabía por qué Mei estaba triste y por qué lo ocultaba. Como ella era su asistente, en su mayor parte, pasaban mucho tiempo juntos en su laboratorio, haciendo cosas que no siempre podían conectarse con su investigación o sus sellos. Rei simplemente se alegró de que su laboratorio estuviera insonorizado y de hecho tuviera una cama. Mei podía ser realmente salvaje y obstinada cuando quería. Era obvio que Mei sabía que ahora que la investigación había terminado, su conveniente excusa para pasar tiempo con Rei también había desaparecido. Rei, por otro lado, conocía a sus chicas más de lo que pensaban. Diablos, prácticamente crió a Mei y vio cada paso del desarrollo de su forma de pensar. Era tan obvio que a ella no le importaban en absoluto las focas. Era pasable en el oficio, pero no podía importarle menos. Claro, el resultado final probablemente la entusiasmó, pero en serio. Rei sabía que ella sacrificó su tiempo libre y se convirtió en su asistente para pasar más tiempo con él, en lugar de querer ayudarlo. Lo que Rei no dijo fue que la investigación podría realizarse hace un año si Mei no se uniera. Esa chica sabía tocar demasiado bien sus botones, distrayéndolo del trabajo. Y cuando Yujito y Yagura finalmente se casaron hace 2 años y anunciaron que Yujito tendría un hijo, en las semanas siguientes, Rei no logró hacer mucho trabajo con las focas ya que estaba profundamente concentrado en explorar a Mei. Afortunadamente, la capacidad de Rei para controlar la energía natural y absorberla en su cuerpo le hizo capaz de volverse fértil e infértil cuando se le ordenaba. No iba a traer a un niño a un mundo cuando todavía existía la amenaza del clan Otsutsuki flotando sobre sus cabezas. No. Rei también sabía que era solo uno de los humores caprichosos de Mei. Después de unas semanas, ni siquiera pude mirar a Rei a los ojos durante unos días por vergüenza. En el fondo de su corazón, ella realmente no quería tener un hijo. A ella solo le gustaba la idea de que eso sucediera. Sin embargo, una vez que su cerebro se activó, Mei rápidamente se dio cuenta de que aún no estaba lista. Solo empieza. Ringo suspiró y se frotó los ojos con cansancio. Todavía tengo trabajo en mi fragua. Ja. Apuesto a que muy de mal humor porque pensaste que te estaba llamando para hacer algo más divertido que mostrar los resultados de tu investigación. Mei intervino con una mueca de desprecio. Ringo chasqueó la lengua hacia Mei con irritación, como sea. Al menos de esta manera tu alarde de todo el tiempo que pasará con él finalmente terminará, ninfómana. ¿Qué fue eso, pervertido de armas? De repente, una presión envolvió la habitación, presionando tanto a Mei como a Ringo, pesando sobre ellos mientras evitaba por completo a los otros ocupantes. Ahora eso hizo que ambas chicas se callaran y se volvieran hacia Rei avergonzadas como si fueran niñas pequeñas a las que acababan de regañar.
Desde que el Biju artificial finalmente maduró, Rei y sus esposas obtuvieron muchos beneficios. Uno de ellos fue la pesadez de su chakra, que a su vez mejoró su intención. No muy diferente a la liberación de la intención asesina, Rei liberó su irritación con todo el peso de su chakra detrás de las dos mujeres que discutían. Fue inofensivo contra ellos. Sus cuerpos mejoraron a un grado increíble cuando Biju completamente maduro se instaló en ellos. El peso del chakra de Rei los hizo encorvarse ligeramente, a diferencia del aire a su alrededor que se agrietaba por la presión. Estoy empezando. Rei decidió cortar la persecución, sin querer darle a Mei y Ringo otra oportunidad de comenzar a discutir. Todos ustedes tienen los 2 sellos que les di antes. Después de una ronda de acuerdo, sin importar si fue entusiasta, gruñendo o murmurando, Rei suspiró y se arrodilló, poniendo sus manos en el borde del sello en el medio de la habitación. Antes de que sus chicas pudieran siquiera parpadear, el mundo cambió a su alrededor, convirtiéndose en... Las 5 mujeres volvieron la cabeza desconcertadas mientras miraban a su alrededor y solo podían pensar, ¿qué diablos? Rei simplemente sonriendo, extendiendo los brazos, bienvenido al puesto avanzado escondido en el otro lado, de la luna. Capítulo 270, Capítulo 270. Hogar complicado. Conan miró intensamente la enorme bola mayoritariamente azul en la distancia. Entonces, ¿esa es nuestra casa? Ella ladeó la cabeza con una expresión difícil. Al instante, las 4 mujeres restantes se giraron para mirarlo, mostrando asombro, ceño fruncido o incredulidad. Rei ya les informó sobre el universo, el espacio y cosas así, pero aceptarlo era otra cosa. Para la gente de las naciones elementales, es posible que el mundo más allá de sus continentes simplemente ni siquiera exista, ya que casi nadie intentó llegar allí y los que lo hicieron, no regresaron. Diablos, los residentes de algunos países más remotos todavía creían que el mundo era plano. Fue realmente alucinante lo diferente que estaban desarrollados ciertos lugares en las naciones elementales. Ay, ahora, aquí estaba. Su planeta de origen estaba justo frente a sus ojos. Allí mismo, pudieron ver las naciones elementales. Tenían la misma forma que lucían en muchos mapas. Fue inconfundible. Sin embargo, la sorpresa vino del hecho de que las naciones elementales no eran más que una pequeña fracción de la Tierra visible en el planeta. La razón por la que nadie regresó a las naciones elementales después de salir a explorar es claramente visible desde aquí. Rei comenzó, señalando la distancia, nuestra casa está demasiado aislada. La Tierra más cercana a las naciones elementales está al sur e incluso así está, según mi estimación aproximada, al menos a 6.000 kilómetros de distancia. Y eso es un problema, ¿por qué? Podría correr tan lejos sobre el agua. Mei intervino, inclinando lindamente la cabeza en genuina confusión. Rei le sonrió. Siempre sobreestimaba a los demás porque tenía la mala costumbre de compararlos consigo misma. Fue algo que aprendió después de ser entrenada por Rei y Conan mientras solo ellos podían medir su mejora. Es porque no eres promedio, idiota. Ringo resopló y puso los ojos en blanco mientras cruzaba los brazos debajo del pecho de manera provocativa. Antes de que Mei pudiera devolver el fuego verbal, Rei interrumpió la discusión antes de que pudiera comenzar. Sí. Caminar sobre el agua no es demasiado agotador, pero incluso así, un Jonin promedio puede viajar hasta 100 kilómetros en el agua antes de quedarse sin chakra. Entrando en un estado de agotamiento de chakra, lo que, en mar abierto, significaría que se ahogaría. Explicó. Incluso aquellos elite Jonins y ninjas de rango S con las mayores reservas de chakra en casa no tienen reservas de chakra para recorrer más de 500 kilómetros en el agua. Desafortunadamente, Ringo decidió continuar ya que tenía cierto conocimiento sobre estos asuntos ya que era la Kage de Kirigakure. Incluso los barcos que la Tierra del Agua tiene ahora, y todos sabían que eran los mejores barcos de todas las naciones elementales, no pueden cubrir 6.000 kilómetros en mar abierto. Eso es un simple suicidio. Tienes que contar el almacenamiento. Capacidad para suministros, la durabilidad del barco en caso de que quede atrapado en tormentas y muchas más variables que, sí.
Ringo se encogió de hombros, no sucederá. Lo más probable es que el barco se caiga en pedazos a mitad del viaje debido a las tormentas. Y luego está eso, Rei añadió con una sonrisa irónica, las manchas azul oscuro esparcidas alrededor de las naciones elementales en un radio de 2000 kilómetros. ¿Qué quieres decir? Esta vez fue Pakura quien preguntó. ¿No significa eso simplemente que el océano es extremadamente profundo en esos lugares? ¿Por qué debería ser un problema? Rei miró a su alrededor y notó que ninguna de sus chicas tenía idea de por qué eso sería una amenaza. Suspiró y se frotó el puente de la nariz. Probablemente debería haber esperado esto. Después de todo, todos crecieron en naciones elementales. ¿Cómo podía esperar que pensaran fuera de lo común? Se lamentó impotente. Por última vez, Rei miró a Tsunade, haciéndola parpadear como un búho. Sacudiendo la cabeza, decidió de qué manera lo explicaría. Tsunade, comenzó Rei, ¿cuáles son las dos fuentes de energía accesibles para los humanos? Al principio, Tsunade arrugó las cejas, sin entender qué tenía eso que ver con eso, pero aún así respondió obedientemente. Chakra y la energía de la naturaleza. ¿Y qué más puede utilizar la energía de la naturaleza? Me atrevo a decir, incluso mejor que los humanos. Rei preguntó de nuevo. Esta vez, los ojos de Tsunade se abrieron un poco. Rápidamente entendió lo que Rei quería decir y la razón por la que le preguntó fue que ella investigó sobre esto. Animales. La mayoría de ellos tienen una forma de aceptar de forma innata la energía de la naturaleza en sus cuerpos, convirtiéndose en lo que llamamos bestias de chakra. ¿Quieres decir que en estos puntos azul oscuro donde el océano es más profundo hay un hábitat de fuertes bestias de chakra? Conan preguntó de una manera que sugería que lo encontraba gracioso. Ah, no lo pienses así. Rei reprendió. Las bestias de los chakras se vuelven más fuertes a medida que envejecen. Mientras más energía natural absorben, más fuertes, más inteligentes y mejores se vuelven. Naturalmente, Rei miró a Tsunade. Actualizado desde noviembre sin Colvin. Naturalmente, continuó para Rei al comprender que esto tenía que ver con los resultados de su investigación, ellos también poseen chakra. La energía de la naturaleza los mataría si su chakra no lo equilibrara en sus cuerpos. Lo hacen instintivamente y como de esta manera, absorben la energía de la naturaleza, mejorando sus cuerpos, lo que, a su vez, con el tiempo mejora sus reservas de chakra, lo que luego les permite absorber más energía de la naturaleza, haciéndolos aún más fuertes en un círculo interminable. Ella resumió. ¿Quieres decirnos que las bestias del chakra están usando Senjutsu instintivamente? Ringo le levantó una ceja a Tsunade. No. De hecho, Senjutsu se basó en esa habilidad suya. Tienes que entender, las bestias de chakra están haciendo esto extremadamente lentamente. Senjutsu es como, llevar la energía de la naturaleza al límite de tu cuerpo a propósito para un impulso rápido que no es necesario. Permanente, proporciona mucho más poder porque estás tratando de acumular la mayor cantidad de energía natural que tus reservas de chakra pueden contener, sin embargo, es peligroso. Respondió Tsunade. El Senjutsu derivado de eso también significa que mientras uso Senjutsu, mi cuerpo está absorbiendo lenta pero permanentemente la energía de la naturaleza, y se está volviendo más fuerte, lo que aumenta mi reserva de chakra. Sí, es por eso que comencé a investigar las bestias de chakra en primer lugar. Las invocaciones son bestias de chakra, ¿no? Pakura se dio cuenta de repente. Sí, sonrió Rei, las invocaciones son solo bestias de chakra que viven en un ambiente que es extremadamente favorable para ellos, acelerando el ritmo de su crecimiento. Por ejemplo, se dice que el monte Myoboku es el mejor lugar para aprender Senjutsu. Debido a la abundante energía natural que hay allí. Se encogió de hombros, de ahí los sapos gigantes. Y por cierto, creo que el monte Myoboku en realidad está ubicado en medio de las montañas divinas de la Tierra del Rayo. Entonces, ¿qué? Es por eso que debemos sacrificar chakra para convocarlos. Reflexionó Mei, haciendo que la gente a su alrededor la mirara con asombro ante el enorme salto lógico. ¿Sí?
Rei asintió insegura, quiero decir, nunca he estudiado los pergaminos de invocación, pero tal vez el chakra que el invocador sacrifica está aumentando las reservas de chakra del invocador, acelerando su evolución. Quiero decir, seguro que no permiten que la gente lo use. Ellos gratis, ¿verdad? Un poco de chakra para que un animal enorme pelee por ti también es un poco exagerado. De todos modos, Conan decidió retomar la conversación. Volvamos al tema. En lo profundo del océano. ¿Bestias chakra? Bueno, verás. La fuente de energía natural es el planeta. Incluso esta luna, Rei golpeó con el pie, es una fuente de energía natural. Es pequeña y débil, pero está ahí, en lo profundo de la superficie. Nuestro planeta está produciendo muchas veces más energía natural. Además, el océano es vasto. Hay suficiente espacio para múltiples bestias de chakra extremadamente fuertes y antiguas que tuvieron siglos para crecer sin depredadores naturales y estaban mucho más cerca de la fuente que, por ejemplo, las invocaciones. Haz los cálculos tú mismo. Ya veo, Tsunade frunció el ceño, en las naciones elementales, las bestias de chakra fueron cazadas. Solo en algunos lugares especiales como el bosque de los demonios en el país de los demonios puedes encontrar bestias de chakra relativamente fuertes. Incluso estas son bastante débiles y un Jonin puede eliminarlos fácilmente. Lo que Rei está describiendo es una situación en la que estas bestias de chakra no tenían a nadie cazándolas y, como tales, se les permitió crecer. Tsunade miró a Rei con asombro, no estás tratando de decirnos. Son tan fuertes como Biju, ¿verdad? Eso captó toda su atención casi al instante. Rei, sin embargo, solo se encogió de hombros. No tengo idea. Todo lo que tengo son las leyendas de las islas más al sur de las naciones elementales. Después de todo, las leyendas de los dragones marinos, las serpientes de agua, los devoradores de islas, lo que sea, tiene que estar basado en algo. ¿Qué les impide entonces venir a las naciones elementales? Bakura preguntó con el ceño fruncido. La Tierra del Viento estaba ubicada al sur del continente. Si estas bestias de chakra decidieran visitarnos, lo mismo que impide que el Biju abandone las naciones elementales. Dijo Rei e hizo una pausa, haciendo que las mujeres se inclinaran más hacia él, no importa cuán inteligentes, en el fondo, siguen siendo animales. Tienen sus territorios. ¿Por qué creen que la tortuga de 3 colas se quedó cerca de la Tierra del Agua durante mucho tiempo? ¿Tantos años? ¿Por qué Shukaku se quedó en el desierto a pesar de amar la destrucción? Es su territorio y simplemente detestan abandonarlo. Nuestro mundo es mucho más complicado de lo que pensábamos al principio, ¿eh? Tsunade se rió entre dientes. Aunque ella no esperaba una respuesta. No tienes idea. Entonces, cuando una voz resonó detrás del grupo, instantáneamente se tensaron.